impactó ayer en los Estados Unidos, sino que tuvo una réplica fuerte aquí en el mercado argentino. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Un gusto como siempre estar acá conectado con vos. Bueno, ¿qué pasó ayer en los mercados y sobre todo por qué este cimbronazo a nivel internacional pegó en la Argentina? Bueno, Argentina como siempre, como somos un país de beta alto, como se lo conoce en el mercado, siempre la reacción que puede tener una acción argentina va a ser un poquito más alta de la reacción general del mercado, ¿no? O sea, en este caso puntual, no que nos afecte la noticia puntual de este desarrollo de AI, de inteligencia artificial, sí obviamente a acciones del sector tecnológico de Estados Unidos, porque Ujú. obviamente hay que ver cómo sigue todo esto. Aparentemente diseñaron un sistema de inteligencia artificial que consume menos energía, que es un punto importante. De hecho, las acciones, por ejemplo, de energía nuclear cayeron muchísimo también porque se hablaba que la tecnología nuclear o la energía nuclear, mejor dicho, podía ser una buena fuente de alimentación para todo lo que son servidores para, bueno, desarrollo de inteligencia artificial. Y después, obviamente, naturalmente, las empresas de microchips, las empresas que tienen desarrollos propios de inteligencia artificial, que obviamente en un primer momento tienden a ser más caras, si querés, ¿no? En el servicio que te Ujú. cobran contra este servicio que es gratuito. Obviamente es el primer impacto de la noticia, yo te diría, para ver un poco más cómo puede calar más de fondo en el mercado y en acciones puntuales. Hay que ver con el correr del tiempo, tener un poco más de información. O sea, la información que tenemos hoy del producto que desarrolló China es bastante acotada, por lo pronto, Ujú. con lo cual yo te diría, para ver el impacto más de mediano plazo y no solamente el impacto con la noticia, vamos a tener que esperar un par de Ahora, semanas, te por diría la yo. caída de las tecnológicas en Estados Unidos, igual el mercado, digo, tal vez no el mercado financiero, pero sí el mercado tecnológico, si se quiere, ha visto algo, digo, porque alguna cosa tiene que haber pasado para que el impacto sea tan fuerte. No, sin dudas. A ver, hay una realidad que cuando estamos hablando, mira, si vos lo querés poner para Ujú. tener una proporción, Nvidia, que cayó un 17%, la capitalización bursátil que Ujú. perdió Nvidia en un solo día equivale a toda la capitalización bursátil de todas las empresas de un país como México. Con lo cual, Claro. obviamente, la caída fue muy fuerte, o sea, es una Ujú. magnitud muy fuerte. Eso, obviamente, te impacta en otros papeles también, porque vos cuando ves lo que subió la bolsa norteamericana en un último tiempo y Claro. la evaluación que tiene algunas empresas, bueno, siempre hay margen obviamente que frente a una noticia negativa, que esta noticia obviamente puso en la noticia que impacte mucho en los márgenes de las empresas en un mediano Ujú. plazo, obviamente los inversores del otro lado reaccionan y obviamente Claro. tienden a vender esos papeles y Ujú. obviamente también te agrega volatilidad, que esto siempre lo hemos hablado con vos, la volatilidad y la incertidumbre de alguna manera para los precios del mercado nunca van a ser buenos. No, eso está muy claro. Vamos a meternos ahora en el tema del índice de confianza en el gobierno. ¿Qué datos se conocen en ese sentido? Y sobre todo lo que es más interesante, ¿cómo está hoy la confianza en el gobierno de Milei en comparación con gobiernos anteriores? Bueno, a ver, el gobierno tiene un 52% del índice que Ujú. elabora la Universidad de Itela. ¿Por qué está bueno este índice? Es un índice que correlaciona muy bien cómo eventualmente le va al oficialismo, digamos, en la contienda electoral, con lo cual no quiere decir que el gobierno vaya a sacar un 52% de los votos si las elecciones fuesen hoy. Sí te da un buen parámetro de que por lo pronto, y a pesar de todo el plan implementado por el gobierno, que creo que ese es el punto más Ujú. destacado de este dato, el gobierno tiene mucho apoyo. Cuando vos lo comparás, por ejemplo, con el gobierno de Mauricio Macri, mantiene también muchísimo apoyo, está arriba del 50%, y te diría que es bueno para hipotetizar un poco qué puede pasar de acá hacia adelante, porque vos decís, el primer año tuviste un año con la economía que en el agregado del año cayó menos de lo esperado, pero terminó cayendo en definitiva. Fue un año que implementaste un ajuste muy fuerte, también eso es cierto, y fue un año que en un primer momento del año vos tuviste un deterioro muy fuerte de lo que es el ingreso de los asalariados, ¿no? Sacando lo que son Ujú. prestaciones sociales que tendieron a Claro. aumentar en términos reales. Si vos pensás que este año, porque obviamente no que nos basemos solos en los números del Fondo Monetario, cuando vos te basás en los números de las diferentes consultoras, va a ser un año que vos vas a tener crecimiento económico, no quita que no hay que seguir, obviamente, el resto de variables macroeconómicas para ver Ujú. que se mantengan en equilibrio, obviamente, pero vos partiendo del supuesto de que la economía se va a desarrollar, digamos, podés creer que el índice de confianza podría tender a aumentar un poco, con lo Ujú. cual, teniendo en mente que es un año electoral, creo que el gobierno puede tener suerte, digamos, de al momento de tener que ir a votar,
no podemos hablar necesariamente de una economía en pleno auge, pero sí una economía más robustecida en desarrollo y sí con algo bastante particular que es sectores que vienen muy rezagados, como por ejemplo puede ser la industria en la construcción principalmente, también ya mostrando un ligero, obviamente, crecimiento en comparación al año anterior, ¿no? Todavía lejos de los niveles del 2023, con lo cual te diría, es un número este índice de confianza bastante positivo para el gobierno, te diría, para este momento del año, para este momento del mandato y teniendo presente lo que puede pasar de acá para adelante en el año con respecto a las variables económicas, Bien, ¿no? y que esta confianza del gobierno también, digamos, involucra desde el accionar de las empresas a también el tema del consumo, por ejemplo, digo, ¿no? Digo, elevar esos niveles de confianza implica también mover el mercado interno, por ejemplo. Bueno, a ver, no quiere decir que sea una relación lineal y directa, pero vos podés decir que de alguna manera No, no al deja de haber más ser una confianza, encuesta, desde luego. como bien dijiste vos, implica empresas invirtiendo, o mejor dicho, que están dispuestas a invertir, que es algo que se ve obviamente con el RIGI y cuando ves obviamente los indicadores de inversión, un aumento del consumo, o sea, vos vas a estar más dispuesto a consumir porque podés tener mucha más certidumbre de un montón de cosas, que decir, para, yo agarro, cobro y sacando obviamente los gastos elementales, prefiero guardar ese dinero y tomar la decisión de invertir más adelante. Eso te ayuda no solamente la confianza, sino te diría también un poco la certidumbre, el hecho de bajar la inflación, que es bajar en definitiva un impuesto, el impuesto inflacionario, no solamente te permite aumentar, obviamente en términos reales, tu ingreso, sino que también te da certidumbre de alguna manera, con lo cual obviamente todo eso, como bien decís vos, se traduce de alguna manera en consumo por un lado e inversión, que en definitiva son los dos movilizadores más fuertes de la economía, teniendo en cuenta que el consumo público en este caso, porque vos tenés consumo público, consumo privado e inversión también, si querés pública, Claro. cayeron mucho con el ajuste que encargó el gobierno el año pasado, con lo cual tenés necesariamente que tener compensada de alguna manera esa caída con inversiones del sector privado, que obviamente son procesos más lentos, y consumo también del sector privado, que eso te diría que es algo que lentamente se está viendo un repunte del consumo, ¿no? Claro, y allí también empieza a aparecer, digamos, el modo en que la economía empieza a absorber la decisión del gobierno de reducir al mínimo la inversión y el consumo del sector público, ¿no? Digo, allí eso sí es un cambio de juego, digo, en el sentido de que, por ejemplo, la virtual desaparición de la obra pública digo, eso también trae efectos sobre el resto de la economía a una magnitud, en una magnitud que hasta ahora nunca había ocurrido, digamos, ¿no? Por ejemplo, un gobierno que no invierta nada en obra pública. No, sin dudas. A ver, hay una realidad que es eventualmente toda esa obra que tenía que hacer el Estado, y pongamos un ejemplo muy burdo, las rutas se van a tener que seguir manteniendo, con lo cual esa obra tiene que necesariamente ser reemplazada. Bueno, claramente con la construcción es un sector que lo viste muy marcado, ese efecto, con toda la caída que vos tuviste en la obra pública. En todo el año pasado, el sector de la construcción no logró repuntar solamente a costa de inversión privada, no se vio tampoco con los despachos de cemento, que es un buen indicador de actividad, si querés, para el sector, con lo cual, como bien decís vos, efectivamente el sector privado tiene que ir canalizando toda esta nueva información que va teniendo para obviamente tomar decisiones y en definitiva también no reemplazar, si se quiere, al Estado en, sobre todo, el consumo por un lado, porque el Estado, no nos olvidemos, el gobierno, si se quiere, gasta e invierte. Con lo cual eso efectivamente son puntos que va a tener que ir reemplazando con el correr del tiempo el sector privado, ¿no? Bien, hay ahí también interesante lo que decías en cuanto a la comparación con el gobierno de Macri, en el sentido de que sobre todo el año 2017 fue un año electoral, un año en el que la inflación cayó, o muy levemente, pero digo, claramente tenía un segmento, un sendero hacia la baja. Después en 2018 pasó lo que pasó. Pero quiero decir, en ese momento la confianza en el gobierno era más baja de lo que es hoy la confianza en el gobierno de Milei. Ese sería el gran dato. Eso es un gran dato y te diría también que obviamente tenés variables económicas similares, si querés. Se discute también, como se discutía en ese momento, si el dólar está atrasado o no, por ejemplo, y Claro. esos puntos, con la particularidad que vos en este momento, a diferencia de ese momento, tenés superávit fiscal y no estás tomando endeudamiento para financiar ese superávit fiscal, que en ese momento, bueno, con el plan gradualista y demás, que obviamente da para discutir un programa entero si estuvo bien o no, el contexto del gobierno, digamos, o el margen de maniobra que tiene el gobierno es otro, porque vos hoy tenés superávit fiscal,
hoy estás acomodando el resto de las variables macroeconómicas basándote en el supuesto que tenés déficit fiscal, algo que ese gobierno no tenía, con lo cual las discusiones de atraso cambiario no son ligeramente distintas, te diría yo, y es algo más perdurable, porque efectivamente, como bien decís vos, cuando se cortó el financiamiento en el 2018, no por condiciones propias solo de la Argentina, sino hubo un corte en el financiamiento bastante a nivel global, un sudden stop, como se conoce en economía. Hoy el gobierno no necesita de ese financiamiento. O sea, el financiamiento que necesita el gobierno hoy es para rolear deuda, no para financiar déficit existente, con lo cual te diría, Claro. pasado obviamente la contienda electoral, el margen de maniobra, suponiendo que al gobierno le va bien, es mucho más pro las decisiones que tiene que tomar, Ujú. que de hecho el gobierno en 2017, habiendo tenido un buen resultado electoral, no tomó medidas económicas muy fuertes conforme al plan que tenía en ese momento. Yo creo que hoy el gobierno, la suerte que tiene, si se quiere, es pasadas las elecciones, muy probablemente tenga más apoyo en el gobierno, no necesariamente de solamente legisladores propios, sino legisladores aliados de la oposición más dialoguista, con lo cual muy probablemente, no quiero usar la palabra acelerar en las medidas que quiera tomar el gobierno, sí va a tener mucho más margen de maniobra en tomar Ujú. acciones conforme al plan que quieren llevar a cabo, ¿no? Claro, y también ahí a la pasada dijiste mientras no necesite financiar déficit, es decir, mientras siga sosteniendo el ajuste fiscal, mientras se den las condiciones políticas, Es que sociales, etcétera, para seguir sosteniendo el superávit. yo te diría, Fernando, que, mira, si querés hacer un paralelismo, si el Ujú. gobierno en algún momento te llega a decir un poquito de déficit fiscal no está mal, es un muy similar a en su momento cuando el gobierno de Macri te dijo, pará, cambiemos un poco las metas de inflación para Claro, flexibilizarlas. y ya no Yo creo pudo, que por cómo ya no empezó, pudo regresar. exactamente, por cómo empezó Ujú, este gobierno, yo te diría que ese punto es totalmente irrenunciable. Sí, ujú. después puede haber muchas discusiones en torno a en qué se deja de gastar, en qué Claro. se gasta más, como por ejemplo prestaciones sociales, que es algo que en términos reales no se dejó de gastar, que es algo que eso, si Ujú, querés, en algún punto el gobierno cumplió y mucha gente te podría criticar ese punto, con lo cual podemos discutir el cómo llegamos, pero yo creo ujú. que el llegar es bastante una meta irrenunciable del gobierno porque es básicamente la base, te diría, más fuerte de todo su plan económico. Claro, claro, está claro y además también no solo es la base, sino que también es interesante en el famoso 28D de Macri, el día que se decidió modificar la meta de inflación, que era la meta puesta desde el día 1, allí todo el plan se empezó a caer, con lo cual es interesante la analogía. Lucas, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, Fernando, muy buen día para todos por ahí. Lucas Caratini, analista de BAPSA de Buenos Aires Valores, 52% indica el grado de confianza en el gobierno, según la evaluación que desde hace muchísimos años lleva adelante la Universidad Torcuato Di Tella. Un dato interesante en cuanto ahí la comparación que hacía Caratini entre el nivel actual de confianza en el gobierno y el nivel que existía allá por 2017, en el mejor momento del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, la confianza que hay hoy en el gobierno de Milei es superior a la de ese momento, aún con lo profundo del ajuste en el campo fiscal, en el campo monetario que hizo el actual gobierno, aún con eso